en estas sesiones de estudio, que ciertamente son bien importantes. Bien, eh, vamos a orar. Déjenme ver quiénes estamos por acá. Aquí está Bexaida, Carmen, Margarita, Mercedes, Micauri. Bueno, pues vamos a iniciar nosotros a trabajar con este tema. Lo vamos a grabar porque también entiendo las personitas, ¿verdad? Que se habían programado para los lunes y de pronto nosotros aquí estamos el jueves y esto simplemente con la idea de aprovechar el tiempo, que no se nos pase una semana sin que nosotros estemos eh, creciendo en ver esta estructura de, de cómo se componen las escrituras y cuál es el propósito de las escrituras desde una perspectiva meramente hebrea. Bien, para el día de hoy nosotros vamos a tener, eh, me gustaría que fuera entre lo que estamos, vamos a ver si se puede hacer un poco interactivo, porque hay que leer algunas cositas acá, ¿eh? Hay que leer algunos textos. Mientras vamos a orar, vamos a decirle al Padre que nos dé la oportunidad de poder estar en cuerpo, alma y espíritu, prestando atención a sus palabras. Bendito sea usted, Padre, Rey del universo, Creador del cielo, de la tierra, que nos bendice, que nos da la oportunidad de santificarnos en su presencia, de lavarnos con su agua pura, limpiar de nosotros todo lo que contamina delante de su presencia. Gracias, Padre, por traernos hasta aquí, por hacer el milagro de que nosotros podamos darnos cita para seguir estudiando su palabra. Sabemos que esto es un milagro. Sabemos que no es del que quiere, no es del que quiere ni del que corre. Más bien es usted, Padre, que tiene misericordia. Mire cada personita que se ha unido y los que no se han unido también, Padre. Mírelo. Padre, ponga en ellos, en su corazón, el querer como el hacer su voluntad por los méritos de Yeshua. Amén y amén. Bien, la semana pasada estuvimos trabajando con el libro de Shemó, libro de Éxodo, y precisamente eh, quedamos, eh, quedamos estudiando lo que son las plagas de Egipto. Hicimos lo que es como un panorama de de lo que veníamos a estudiar y hoy vamos a afincar un poquito más. Hoy vamos a mirar que cada una de las plagas que se dieron allí en, en Egipto no fue algo fortuito, sino que fue algo bien calculadito de parte del Padre y que también no solamente fue una carta que el Padre jugó cuando, eh, cuando fue a sacar simplemente a los hebreos que eran esclavos. No, sino que esto ya estaba profetizado, lo que él iba a hacer ahí, todo lo que iba a pasar allí, ya había sido profetizado a Abraham, primeramente, a Isaac, a Jacob, y obviamente también Jacob lo conocía cuando entró a Egipto, y no solo eso, sino que también José, Joseph, Joseph lo conocía también todo lo que iba a acontecer. Entonces, en ese sentido, déjenme buscar algo acá. En ese sentido, todo lo que nosotros vamos a ver acá
que está aconteciendo y que va a acontecer allí en el pueblo de Egipto con el pueblo de Israel. Ya oigan cómo es el pueblo de Israel. Vamos a ver que son juicios lo que él está aplicando. Déjenme ver cómo yo coloco acá. Sí, esta imagen para que me estorbe lo menos posible. Ok, me veo ahí. Ok, bien. Quisiera saber quiénes están disponibles para leer. Pues no quisiera agarrar a alguien fuera de base. Bien, los que estén disponibles para leer, me pueden dejar un comentario en el chat o pueden abrir el micrófono y decirme que pueden leer. Entonces, porque vamos a empezar a mirar cada una de las plagas que ustedes ven ahí en pantalla, cada una de esas plagas. Y vamos nosotros a empezar en el capítulo 7. En el capítulo 7, de manera muy particular, en el verso 19, porque vamos a mirar el dios del río Nilo, el dios del río Nilo, que sería, como ustedes lo ven ahí, se escribe KH Nun, que sería el ataque a este dios, a este, a este dios en el cual los egipcios tenían puesta su confianza de fertilidad. Entonces, en el verso 19 dice de la siguiente manera, de, de la siguiente manera, dice, con respecto a a la primera plaga. Déjame ver, verso 19. Dice, y Adonai, y Adonai dijo a Moisés, di a los hijos de Aarón, di, no a los hijos de Aarón, no, sino di, perdón, a Aarón, toma tu vara, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos. Noten que hay un plural, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto de manera particular. Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Este es un ataque, este es un ataque a todo lo que se considera fuente de vida desde la perspectiva egipcia. Este es un ataque que el Señor le está dando a esta deidad. Cada uno de estos ataques va a tener como propósito mostrar estas señales para convencer cuál era el Dios más poderoso. Y no solo eso, sino que también el Señor se lo había prometido al pueblo, a Abraham, cuando le dijo que con mano poderosa, como en alas de águilas, de allí lo iba a sacar
de precisamente Egipto. Entonces, el primer ataque, el primer golpe se le da a quién? Al agua, al agua. Y esto es muy importante. Cuando toco este punto, me gusta también pensar en que el Señor empezó por aquí, porque todo ser vivo necesita el agua para subsistir, lo que significa que toda fuente, gracias, toda fuente de agua, toda fuente de agua que viene en nombre de otra deidad, sencillamente lo que va a hacer es que se va a pudrir y va a generar otro tipo de plagas que veremos cómo se vienen sucediendo. Pero algo que ustedes tienen que observar acá es que no fue solamente sobre el río Egipto. Quizá alguno ha visto películas y ha visto particularmente algunos efectos en que toman una piscina, que toman el río, pero aquí está diciendo que todas las aguas de quién, de Misraín, de Egipto, todas esas aguas iban a ser contaminadas con la primera plaga, lo que significa, lo que significa que el pueblo del Señor debía de tener su reserva de agua, porque el agua del mundo no, no le da vida. Al final se va a podrir. Entonces, decíamos, ok. Siguiente plaga, la plaga Jeque, la plaga de Jeque. Esta nosotros la vamos a encontrar desde el verso 8 del capítulo 8, desde el capítulo 8, verso 5. Y dice de la siguiente manera. Y Adonai dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano tu vara, con tu vara. Dice, sobre ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de quién? De Egipto. Con esto, el Señor le está diciendo que esa diosa, la diosa con cabeza de rana, que se llama Jeque, una de las deidades de Misraín, descendiente de Can, el Señor la va a utilizar y le va a mostrar a los egipcios que también este Dios está bajo el control de él. O sea que eso que ellos consideran Dios, al final el Señor hace que se vuelva contra ellos. Entonces esa se llama la diosa Jeque. También tiene que ver con la fertilidad. Entonces, dice, entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de quién? De Egipto, sencillamente. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Y noten esto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo que oren a Adonai para que quites la rana de su pueblo y deje ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Adonai. Noten, noten que esta plaga, como con la plaga anterior, los hechiceros también la hicieron. Bien, los hechiceros también la hicieron, como cuando también Moisés le envía la señal, el Señor le envía la señal, tanto al pueblo como a Faraón, de la vara que se convertía en serpiente,
ellos también los hechiceros la hicieron. ¿Qué significa eso? Que hay un mundo espiritual que ciertamente adversa, adversa la parte en la que nosotros debemos mostrar obediencia al Señor. Ese mundo espiritual viene para adversar, para quitarnos la fe, para decirnos, no, pero ellos también lo hacen. ¿Y qué poder es este? Pero eso va a pasar en las primeras plagas. Luego, el Señor le va a mostrar que ya no hay forma de detener lo que viene. Y le va a mostrar realmente que Él es el Dios de todo ser viviente, de todo lo creado. Y aquí vemos cómo lo hace con la diosa Jeque, diosa con cabeza de rana. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, ora a Adonai para que quite las ranas de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Adonai. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti. Y esto es importante también reconocerlo porque esto también es una señal para Faraón. Por tus siervos y por tu pueblo, le dice Moisés, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Y Faraón le dijo, mañana. ¿Y qué le parece esto? Faraón le dijo mañana. Esto es como cuando nosotros tenemos que hacer algo para el Señor y siempre lo posponemos. Esa es la actitud del mundo y de Faraón. No, mañana yo lo hago. Mañana, mañana, mañana. Pero también esto fue una señal para Faraón. Cuando Moisés entonces ora, bueno, pues sencillamente en el verso 12, entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón y clamó Moisés a Adonai tocante a la rana que había mandado Faraón. E hizo conforme a la palabra de Moisés y las ranas murieron, ¿verdad? En las casas, en los cortijos, en los campos, y ellos la juntaron por montones. Lo que vino, lo que era su diosa, la diosa de la fertilidad, vino a darle asco. Hizo el Señor que le diera asco, porque tuvieron que recogerla por montones. Entonces, este fue el segundo golpe que el Señor le da. El tercer golpe es de Het, es Het, es el Dios de la tierra. Se lo tengo en figurita ahí, en pantalla. Es el Dios de la tierra, Het. Y este Dios, el Señor, lo va a poner a ellos a, a sufrir, pero un sufrimiento edificante, si así se puede decir, porque las plagas, aunque no son buenas para el, no se siente bien las plagas allí, son edificantes porque hacen que las personas piensen. Y lo vamos a ver ahorita cuando miremos el verso 12, el capítulo 12 de todo esto que estamos mirando. Entonces, en el capítulo 8, verso 16 al 17, se da entonces la plaga de los piojos. ¿Y cómo se da esta plaga? Dice aquí, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Y los egipcios le tenían un pánico terrible a esto de los piojos. Y sencillamente el Señor lo que hace es que toma el polvo de la tierra, a quien ellos consideran su dios, Get o Het, y de ahí saca piojos para los egipcios. Y esa es la razón por qué los egipcios andaban completamente rasuraditos porque eh, ellos le tenían pánico a esto
de los piojos. Entonces aquí estamos mirando la tercera plaga. Vamos a ver. La cuarta plaga sería el dios, esa figurita que ustedes ven ahí, es el dios escarabajo. El dios escarabajo es Jepri o Jepri. Jepri o Jepri. Eso sería el dios de la mosca. Donde, ¿cómo es? Jep, Jepri, Jepri. En español, Jepri. Jeffrey, podría yo decir en inglés, si un gringo o si un norteamericano lo ve. Entonces, ese Dios está siendo atacado en el verso 21. En el verso 21 dice, porque si no deja ir a mi pueblo, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tu siervo, sobre tu pueblo y sobre toda tu casa, toda clase de mosca. Noten que no es una mosca en específico, son todas clases de mosca. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de mosca. ¿Recuerdan cuando a Jesús se le dijo que sacaba a los demonios por Bersebú? Bersebú. Aunque allí aquellas culturas representaban este Dios, que también es el Dios de la mosca, ellos lo representaban con otra figura. Aquí los egipcios representan esto con un escarabajo. Y esto es para atacar también esta divinidad. Y las moscas de los egipcios se llenarán de toda clase. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas. Y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosen. Noten que yo estoy leyendo en la cuarta plaga. En la cuarta plaga. Vamos a ver porque en las plagas, algunas de ellos también la vieron los hebreos. Algunas de ellos también la vieron los hebreos. Pero desde aquí en adelante, el Señor va a hacer una separación entre su pueblo y el pueblo de Misraín. Si ustedes miraran todo lo que dice el nombre de Egipto en su lenguaje original, entendieran por qué el Señor eligió a Misraín, a Egipto. Todas las palabras implican opresión, maldad. Todas las palabras, todas las letras que están detrás de ese nombre implican que es un engendro de lo malo. Y aquí el Señor va a hacer separación con la cuarta plaga. Va a hacer separación. En el verso 22 nosotros notamos eso. Desde aquí en adelante, ya los hebreos estarán simplemente descansando dentro de Egipto, mientras que a todos los egipcios tendrán situaciones muy calamitosas, por cuanto ellos no quisieron dejar ir a lo que el Señor le dice, mi primogénito, porque solo a él he conocido yo en la tierra. ¿A quién es ese? A Israel. Continuamos. Entonces, esta fue la plaga de la mosca, que fue la cuarta. Ese fue un golpe duro. Después viene entonces la plaga de Hathor o Happy, que viene de Hap y Happy, dioses de la protección del ganado. Ellos le rendían culto al dios Happy. Y a ese dios ahora es
también lo van a atacar. ¿Cómo es que el Señor lo está atacando a estos dioses, a los egipcios, para que se den cuenta que en lo que ellos creen no tiene poder frente al Dios de Israel? Es mostrando que frente a las declaraciones de el profeta de Dios, que en este momento es Moisés, una vez que él lo declaró, está atando a ese Dios y ellos se encuentran vulnerables. Entonces, ¿dónde nosotros encontramos eso? ¿Cómo el Señor le muestra a ellos que ese Dios no tiene poder? Sencillamente atacando lo que ese Dios debe de proteger. Y eso lo encontramos nosotros en Éxodo capítulo 9. Leo desde el verso 3. Y he aquí, la mano de Adonai estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con gravísima plaga. Y Jehová Adonai será separación entre el ganado de Israel. Noten que esta es la quinta plaga y el Señor está haciendo ahora una separación. Bien, inicialmente el mismo pueblo se tuvo que proteger. Ahora mismo el Señor es el que va a hacer diferencia entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel, que recuerden que fue una familia con 70 gente que entró allí, salido de quién? De Israel, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Y esta familia es la que el Señor está liberando con estos juicios conforme a las promesas que le dio a sus padres. ¿Quiénes? Abraham, Isaac y Jacob. Y continuamos. Dice, y Adonai hará separación entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto. Eso lo encontramos nosotros en el verso 4 del capítulo 9. Y esto también tiene que llamarnos a nosotros a la atención como pueblo del Señor que somos y discípulo, estudiante de su palabra. Y es que una vez que nosotros somos declarados sus hijos, él va a hacer separación. Él va a hacer una distinción entre mí y el mundo. Él lo va a hacer. Quizá las primeras plaguitas no afecten a ambos, pero cuando la cosa se ponga dura, Él va a hacer diferencia. Y eso lo podemos también mirar en el libro de las revelaciones de Yeshua en Apocalipsis, que está todo esto bastante claro. Y también en Mateo. De modo que nada muera de todos los hijos de Israel. Miren qué cuidado tiene el Padre aquí con quien tiene las promesas. Recuerdan a Pablo en Efesios cuando dice, capítulo 2, porque antes no éramos pueblo, no teníamos promesa, no teníamos pacto, no teníamos ciudadanía del reino, pero ahora con Yeshua somos hijos, tenemos promesa, somos ciudadanos de Israel, somos ciudadanos de Israel. Juntamente con él tenemos los pactos, las promesas, las bendiciones que se le dio a Abraham, a Isaac y Jacob. La tienen todos aquellos que han aceptado a Yeshua. Obviamente, como el que tiene sed, el agua está ahí. Decide si la bebe o no. Jesús lo dice de esta manera. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, y nadie la arrebatará de mis manos. ¿Qué significa eso? Que todos los que son de él serán apartados para él. Bien. Y cuando él dice esto, está utilizando una práctica que utilizaban los pastores en la antigüedad cuando abrevaban, cuando le daban de beber a sus ovejas. Ellos no estaban simplemente
separándola manualmente. Las ovejas, el pastor se integraba con su ganadito de tal manera que las ovejas conocían su voz y era más fácil llamarla a todas y decirle con algún sonido, y todas las que eran de ese salían para ese, y todas las que eran del otro se iban con el otro. Y así las ovejas no se mezclaban, porque al final cada oveja escucha la voz de su pastor. La pregunta que uno debe siempre hacerse es si yo estoy escuchando una voz, si yo estoy estudiando las escrituras, estoy escuchando la voz del buen pastor. Ahora, si yo no estoy en nada de esto, ¿qué voz estaré escuchando? ¿De qué otro pastor que no sería bueno estaré escuchando? Dice, dice que el Señor hizo separación entre los hijos de Israel, de Misraín y Israel. El que habla con opresión, el que esclaviza y el que es gobernado por Dios. El Señor va a hacer separación entre uno y otro, entre el mundo e Israel. El Señor va a hacer separación. Y Adonai fijó plazo, noten que aquí le fijo un plazo, y diciendo, mañana hará Adonai estas cosas en la tierra. Y al día siguiente lo hizo así, y murió todo el ganado de Egipto, más el ganado de los hijos de Israel no murió. ¿Y por qué el Señor le dice mañana lo va a hacer? Dándole la oportunidad a los egipcios. Miren que ahí hay misericordia, ¿eh? Dándole oportunidad a los egipcios que cubran sus ganados, que crean a la palabra del Señor y se protejan y no deje que venga el mal sobre ellos. Pero las escrituras dicen que el hombre simple ve el problema, ve el peligro y sigue. Entonces dice, y murió todo ganado de Egipto, más el ganado de los hijos de Israel no murió. Y esto tiene que ver con Actor, que ellos tenían también un dios al que le llamaban Api. Vamos a ver que entra también en escena de nuevo, porque este era un dios muy poderoso para los egipcios. Ellos lo representaban como un becerro grande, como si fuera un buey, un toro grande, y lo vestían a ese toro grande y hacían unas procesiones extraordinarias con con ese toro, y ellos tenían siempre un toro en quien lo criaban, y en ese toro ellos consideraban que estaba la vitalidad de su dios Happy. Y el hecho de que un judío matara, un judío no, perdón, un israelita matara eh, uno de estos animalitos era una gran ofensa para los egipcios. Entonces el Señor endurece el corazón de Faraón y no lo oyó como Adonai había dicho. Entonces vamos a otra plaga, la plaga de Imhotep. ¿Quién es Imhotep? Imhotep es el dios de la medicina, dios de la medicina. En, en los países, en los países eh, anteriormente tenían un dios como este. Roma tenía su dios de la medicina, los griegos, Babilonia, todos tenían un nombre para ese dios. En la actualidad, todavía eso sigue. Creo que hay personas, creo que hay un santo católico que es el dios, es el intercesor, es el de la medicina. Aunque ellos digan que no es un dios para ellos,
ellos lo ven así como alguien que tiene el poder de sanar. Entonces, Imhotep es el dios de la medicina. ¿Y dónde nosotros vemos eso? En el capítulo 9 desde el verso 8 al verso 9. Vamos a ver si alguien me ayuda con la lectura. Si tienen Biblia, si tienen una Biblia cerquita ahí, de los que estamos acá conectados, vamos a ver quién me ayuda. Capítulo 9 desde el verso 8 hasta el verso 2. Amén. ¿Ah? Muy bien. Amén. Sí, sí, puede leer. Muchísimas gracias. Amén. Puede leer. Dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, toma puñado de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante del faraón y vendrá a hacer polvo sobre todas las tierras de Egipto y producirá salpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomarán ceniza del horno y se pusieron delante del faraón y la esparció Moisés hacia el cielo y hubo salpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en la bestia. Y en los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del salpullido, porque hubo salpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Muchísimas gracias. Excelente. Bien, entonces ya vimos lo que el Señor hacía aquí para darle un golpe a esta deidad que se conoce como Imhotep, una deidad que ellos creían que tenía las medicinas. Noten que aquí y los hechiceros, recuerden que en la primera plaga ellos lograron hacer lo mismo, pero noten acá que dice que e incluso a ellos le cayó la plaga, a los hechiceros y en todos los egipcios cayó esta plaga. Entonces, es bien interesante esto que nosotros estamos mirando acá, porque aquí dice hechicero, pero los hechiceros eran los médicos de la antigüedad. En un momento, en algunas civilizaciones, fueron los chamanes. En este caso, fueron los hechiceros. En el pueblo de Israel, quienes también fungían con con ciertos cuidados médicos bajo ciertos tipos de enfermedades como la lepra, asuntos como esos, eran también quienes, los sacerdotes. Noten que el paralelismo es parecido. En este caso, los hechiceros, a los mismos médicos le ha caído la sarna que el Señor le mandó. Y el Señor entonces, sencillamente, eh, le endurece el corazón a Faraón y no lo oyó como lo había dicho a Moisés. Entonces, esa es la sexta plaga. Ahora vamos con otra plaga. Vamos a ver. Y esta plaga es la plaga Nu. Y esta plaga tiene que ver con los truenos, tiene que ver con el cielo, tiene que ver con la lluvia, tiene que ver con esas tormentas que se dan en la naturaleza. Y esta plaga es la plaga Nut, Nut. Y podemos leer desde el verso 22 hasta el verso 26. ¿Quién me ayuda? No, ¿quién me ayuda? No se intimiden. Bien, vamos a hacer el ejercicio. Desde el verso 22 al verso 26 del capítulo 9
de Éxodo. Amén. Bien, puede empezar. Dice así, Éxodo 9, 22 al 26. Y Ajá. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar granizo, granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo, pues, granizo y fuego, mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto, desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombre como bestias. Asimismo, destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó toda la hierba y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de José, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Bien, muchísimas gracias. Bien, excelente. Como pueden observar, como pueden observar, este fue un ataque directo también, mostrando que este Dios, el Dios Nut, no tenía poder para controlar los elementos. Y en el verso 23, si observan, dice, y Moisés extendió su vara hacia el cielo. En otro momento, dependiendo del dios a quien él esté atacando, por ejemplo, al dios Nilo, ¿a quien golpeó? Golpea las aguas del río Nilo. En otro momento, cuando atacó al, al de la tierra, tomó polvo y con la tierra realmente le mostraba que ese Dios de ellos, el que ellos tenían para cada una de estas cosas, no tenía realmente ese poder. Y por eso aquí Moisés le manda al cielo. Dice Moisés tendió su vara al cielo. O sea, de aquí nosotros entendemos lo que dice Pablo, porque ni lo alto ni lo profundo, nada creado, nada en lo absoluto nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Él es el que tiene el poder de todo lo que existe, de todo. Si antes, cuando nosotros éramos, dice Pablo, estábamos extraviados, sin Dios, sin esperanza, Él nos rescata. Entonces ahora, después que no tiene, como buen pastor, no va a dejar que nadie nos arrebate de sus manos. Y realmente con las plagas nosotros también podemos mirar todas esas cositas de que Él tiene control sobre todo. Luego vamos a mirar el octavo ataque que el Señor le da, o juicio, también se puede mirar así, a Misraín, al pueblo de Egipto. Y este octavo ataque es a Isis, Isis, diosa de la fertilidad, diosa de la fertilidad, y se va a manifestar con la plaga de langosta, con la plaga de langosta. Y eso nosotros lo vamos a ver en el capítulo 10, sencillamente, capítulo 10 Éxodo, de Éxodo, verso 21. Eh, verso 4, perdón, verso 4. Vamos a ver otra personita que me ayude a leer desde el verso 4 hasta el verso
verso 8. Vamos a ver, capítulo 10, verso 4 al verso 8. Amén. Dice así. Bien. Ujú. Y si aún rehúsa dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó. Lo que os quedó del granizo comerá, asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres, ni tú, perdón, ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Muy bien. Muchísimas gracias. Noten acá que ya hay parte del personal de confianza de Faraón que ya está dando consejos sabios. Está mirando que cada cosita se está cumpliendo, que el Señor tiene poder, pero Faraón sigue de manera obstinada y no lo quiere dejar ir. No lo quiere dejar ir. Entonces, este es el ataque precisamente a la diosa de la fertilidad, Isis. Noten que también se dice algo acá, que Egipto ya está prácticamente destruido. Un agua, tuvo problemas con el agua, problemas con la tierra, con la atmósfera, con tormenta, granizo, con el ganado, con la medicina. Ya las plantas de por sí, con el granizo, eh, la cebada, la producción de cebada, de trigo, todo allí estaba sufriendo. Por eso ellos le dicen, Egipto ya está destruido. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Eso es lo que le están planteando. Continuamos. Vamos con la plaga ahora número 9. Y si ustedes pueden ver, las plagas también suben de rango, ¿eh? Iniciamos con plagas eh, como desde señales primero. Las señales que le dio para Faraón y las señales que le dio para el pueblo. Y luego entonces entra a los elementos que le dan vida a esta nación en quien ellos se apoyan. Egipto, la tierra, a las personas. Bueno, pues sencillamente miramos que van de escala en escala esta plaga golpeando, dándole oportunidad a los que están y tienen el poder en eminencia, cambien su postura y no sean opresores, que es lo que está pasando acá. Entonces, noten que ahora viene una plaga y esta plaga que viene es la plaga al dios Ra. ¿Quién es Ra? Ra es el dios Sol. Los egipcios le tenían pánico a las tinieblas. Y el dios Ra, ellos lo veían así, como el dios que vencía sobre las plagas de las tinieblas o de las tinieblas. Todos los días para ellos era una batalla que se daba entre Ra
y, y las tinieblas, y que siempre vencía Ra. Ellos tenían temor incluso de salir en las noches. Nosotros esto lo vemos a partir del verso 21. Le leo. Adonai dijo a Moshe, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. ¿Por cuántos días? Por 3 días. Noten que a mí me parece bien interesante, que aquí dice 3 días, y si nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de cuando fue sacrificado Yeshua, dice que hubo tiniebla, hubo oscuridad desde la hora sexta hasta la hora novena. ¿Y cuáles son esas horas? Desde las 12 hasta las 3 de la tarde. 3 días, 3 horas de tiniebla. ¿Por qué? Porque allí estaba colgando de una cruz al que Malaquía le conoce como el sol de justicia. Entonces, noten que dice, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Noten aquí lo que dice en el verso 23, la parte B dice, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Siempre el Señor haciendo una separación entre su pueblo y, y el mundo o Israel. Esta fue la novena plaga. Para la plaga que viene ahora, para la plaga que viene ahora, que es la 10ª plaga, ustedes saben lo que significa número 10. El número 10 significa una porción. El 10 es una porción que representa el todo. Y con este número 10, la 10ª plaga, el Señor viene a dar el golpe final a, a la nación que oprime al pueblo de Israel. Déjenme ver si por acá tengo algo. En Génesis capítulo 15, quiero recordarle algo. Todo lo que estamos viendo aquí no es nuevo desde la perspectiva bíblica. No es nuevo, sino, sino que ya el Señor lo había profetizado. Verso 13 de Génesis, capítulo 15, verso 13 de Génesis. Dice, entonces Adonai dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Estamos hablando que esto hace aproximadamente algunos 400 años que se le está dando esta palabra a Abraham. Y será oprimida por 400 años. Noten que aproximadamente en este tiempo se le está dando, déjenme ver, si aproximadamente 400 años se le está dando a Abraham esta promesa. Noten lo que dice en el verso 14, Génesis 15, dice, mas también la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Cada uno de estos ataques que el Señor está dando, cada uno de estos ataques son golpe, con lo que el Señor le está diciendo, el que controla, el que gobierna, el que juzga, soy yo. No hay Dios delante de mí. Bueno, pues ya lo dice Isaías en los capítulos 40, que no hay Dios delante de él, y eso es lo que él le está demostrando a esta nación que es politeísta.
entonces la juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces estamos ahora vamos a ver en presencia, en presencia ya de esta promesa que se le dio más o menos 400 y pico de años atrás. Entonces vemos ahora cómo el Señor le esté cumpliendo paso por paso. ¿Cómo lo vemos nosotros? Ten por cierto, eso en hebreo es lo que se conoce como un énfasis. Ten por cierto. Ten por cierto que esto va a suceder. Y en Éxodo, cuando nosotros lo leemos, lo vemos que está sucediendo allí. Entonces, miren lo que ha sucedido hasta este punto. Tu descendencia, ¿cuál es la descendencia? La descendencia de Israel, el primogénito de Isaac, e Isaac, el primogénito de Abraham. El primogénito de Israel, Efraín, y el que tiene el liderazgo para gobernar es Judá. Entonces, morará tu descendencia en tierra ajena. Se cumplió. Primera parte, se cumple. Segunda parte, será esclava allí. Se cumplió. Tercera parte, oprimida por 400 años. Se cumplió. Más a la nación a la cual servirán, estamos mirando cómo se cumple este juicio. Juzgaré yo. Lo estamos mirando cómo se cumple. Y ahora vamos a ver que después del juicio que el Señor le aplica, entonces lo saca de esta nación. Y vamos a ver que no lo saca con las manos vacías, ¿eh? Sino que dice, lo sacaré con gran riqueza. Todo el salario de todos esos aproximadamente cerca de 210 años que sufrieron oprimido allí en Egipto, toda esa riqueza fácilmente le fue otorgada a su salida. Se cumple también en Génesis 15 a Abraham, y tú vendrás a tu padre en paz y seré sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. Noten, en la cuarta generación volverán. Si ustedes lo calculan, y no sé si sería bueno para que ustedes vean que aplica, dice, y en la cuarta generación volverán acá. ¿Por qué en la cuarta generación? Aquí lo explica. Porque aún no ha llegado hasta su colmo la inclinación hacia el mal del amorreo, porque aún no ha llegado hasta su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Por eso, en la cuarta generación, miremos nosotros, y si ustedes observan a Éxodo en los primeros capítulos, van a observar que dice que un varón de la tribu de Leví, un varón de la tribu de Leví, toma como esposa a una hija de Leví. ¿Saben quién es el Leví? Ese Leví es sencillamente el hijo de Jacob que entró a Egipto. Entonces, ese que toma a Jocabé, que es tía de su esposo, bien, es tía de su esposo, engendra entonces a quiénes, a Miriam, a Aarón y a Moshe. Entonces, ahí tenemos que ese Leví murió de 137 años, murió en Egipto. El mismo Jacob murió 17 años después que entró a Egipto. Pero si contamos nosotros por persona
quién eran las generaciones, vamos a mirarlo de esta manera. Isaac, la primera generación. Primera generación. Segunda generación, Jacob. Tercera generación, los hijos de Jacob. Y cuarta generación, los hijos de Jacob. Y en este caso tenemos que Moisés, aquí se ligó los que venían como quinta generación con los de cuarta. Pero Moisés, sencillamente, es la cuarta, es de la cuarta generación. Por lo que nosotros podemos decir también que ahí se cumple también la Torah. Algunos podrán decir, no, pero que dice 430 años en el momento que ellos salieron de Egipto. Sí, ese es un tema que se debe de explicar con más detalle. Y está todo claro en las escrituras y se puede explicar bastante claro. Y lo entendemos también. Vamos a mirar que fueron aproximadamente 210 años que ellos duraron dentro de Egipto como esclavos. Bien, pero las escrituras dice como 430 años que ellos salieron de esa nación. Y todo eso tiene su explicación dentro de las escrituras. Bien, entonces vamos a continuar porque quería que vieran que también eso se cumplió allí. Y dice, que en Génesis 19, que en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Y de esa descendencia es desde el río Egipto hasta el río Grande. Ese río Grande y el río Éufrates. El pueblo de Israel nunca ha tenido todo el territorio que el Señor le prometió, que son la tierra del Ceneo, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amonitas, los amorreos, los cananeos, los negeseos y los jebuseos. Tanto así que en tiempo de el rey David, que veremos luego eso, es que él toma el control de precisamente Jerusalén, que pertenecía a los jebuseos en ese entonces. Y esto quedaba del lado del territorio precisamente de Benjamín. Y David lo hace ya la capital de precisamente Israel. Avanzamos un poquito hasta el capítulo 12 con la última plaga. Anubis, dios de la muerte, muertos de los primogénitos. ¿Cómo es? Muerte. Sí, muerte de los primogénitos. Bien. Para esta última plaga, que es la final, el último golpe que el Señor va a dar una instrucción. Y nosotros en esa instrucción tenemos que mirar que hay algo que se va a dar, aquí el Señor va a dar si se puede decir, una práctica permanente de ensayo al pueblo de Israel y a todos los pueblos de cómo es que Él va a liberar a toda la tierra. Y eso lo podemos encontrar en Juan cuando ve a Jesús caminando cerca del Jordán y le dice, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, en el capítulo 12 dice, habló Adonai a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será el primero de los meses del año. Noten que aquí quien habla es el Señor y le va a dar instrucciones a este pueblo.
Dice, habla toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta del cordero. O sea, lo va a calcular. Característica, animal sin defecto, macho de 1 año, lo va a tomar de las ovejas o de la cabra. Va a hacer lo siguiente, lo va a tomar el animal, lo va a tomar y lo guardará hasta el día 14. Pero este animal tú lo vas a tomar, le dice al pueblo, el día 10. Dice, y lo guardará hasta el día 14 de este mes. Y lo va a sacrificar toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes son las 3 de la tarde, ya que en la cultura, eh, en la cultura hebrea, ellos dividían el día también y ponían primera tarde, segunda tarde. Todo eso se puede, se puede contactar con algunos escritos. Y tomarán de la sangre y la pondrán en 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Noten, la sangre va a estar en los postes de la casa donde lo van a comer. Noten otro detalle. Y aquella noche Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejará de él para la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo va a quemar al fuego. Y lo comerá así, ceñido vuestro lomo, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos. Y lo comeréis apresuradamente, es pesa de Adonai. Lo que Juan dijo, este es la pesa de Adonai. Solo lo que esté encubierto y dentro de ese hogar, si estén comiendo los panes sin levadura, o sea, todo lo que consuman de ahí en adelante sea sin pecado, considerando todas las amarguras que vivieron en el mundo, esas personas van a ser salvas. Pesa lo que significa es pasar por algo, pasar por algo. Lo dice aquí. Es la pesa de Adonai. Verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Adonai. ¿Ven? Con esta es que se va definitivamente ya a dar el golpe final. Y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, lo que Pablo dice, y será un olor grato a Cristo. Ahí no va a entrar la muerte. La muerte es la consecuencia del pecado. Y todos aquellos que han sido lavado con la sangre del cordero, ya no van a ver muerte, no van a ver la segunda muerte. Por eso el Señor, ese juicio lo va a pasar por alto de todos aquellos que en su casa tengan las marcas de la sangre. La señal será esa. La señal es Yeshua. Donde vosotros estéis, dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. ¿Por qué?
porque las plagas de mortandad son como resultado del pecado. Dice, cuando él hiera la tierra de Egipto. Todo esto se puede ver también en el libro de Apocalipsis, porque esto que está aquí, esto se va a repetir nuevamente. Se va a repetir nuevamente. Dice, y este día os será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne. ¿Para quién? Para Adonai. Durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. ¿Qué es perpetuo? La palabra que está detrás en el hebreo es olam. En el hebreo, nosotros también lo hemos traducido como perpetuo, eterno, pero en el hebreo también se puede expresar de la siguiente manera, como un estatuto por un lapso de tiempo que se escapa de nuestra manera de pensar. Así también se puede traducir, pero como está bien extendido, el término eterno, perpetuo, los traductores, bueno, pues utilizan también, porque es más fácil de llegarle a la mentalidad de las personas con este tipo de palabras. La palabra es olam, escondido, por eso le decía, por un tiempo que no, que se escapa de nuestro entendimiento. La palabra es olam, le decía, y en el Strong es el 5769, el número, que significa escondido, puede ser escondido, o viene de esa raíz, escondido de punto de desaparición, tiempo fuera de la mente, por eso le decía, pero se traduce como también prácticamente eternidad, eh, eterno y así perpetuamente. Pero la idea es algo que esté escondido de una manera tal que nosotros no podemos acceder en ese tiempo. 7 días de panes sin levadura vas a comer, y esto lo veremos más para adelante, que es una forma de cómo purificar a todos aquellos que van a entrar al servicio del Señor. Esto lo veremos los sacerdotes de manera particular, comenzando desde todo el pueblo y después cada vez que se ordene un sacerdote, un Cohen de la descendencia de Aarón, van ellos también a cohibirse de comer panes con levadura y van a comer panes sin levadura durante 7 días. Ya a partir del octavo día se considera que ya es una persona, una nueva criatura, y ya va a ministrar en otro tiempo, y de esa manera podríamos también nosotros entenderlo. Bien, eh, siguen las indicaciones en capítulo 12, siguen las indicaciones, y desde el verso 29, desde el verso 28 dice lo siguiente: y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así. ¿Qué nos dice esto? Que para nosotros tener la salvación en Cristo Jesús tenemos que hacer las cosas de manera puntual como Él nos la ha planteado en las Escrituras. Y dice, como Adonai lo había mandado a Moisés y Aarón. Lo hicieron. Y entonces acontece lo siguiente, y aconteció que a la medianoche, hay un corito que dice, y a medianoche llegó el esposo. Y a la medianoche del día, eh, dice, y aconteció que a la medianoche Adonai hirió a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primero
el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de todos los animales. Aquí no hay separación. Como pueden ver, tanto animales, y no importa el estatus de la persona, no importa que fuera Israel, todos tenían que hacer el sacrificio. ¿Qué significa eso? Que el cordero que Dios está tomando aquí es la puerta. El que por él no entra es ladrón y es salteador y por lo tanto será sacado. Por eso Yeshua es la puerta, porque todo este rito que nosotros estamos mirando aquí apunta precisamente hacia, hacia Yeshua, que es el que le va a hacer la liberación espiritual del pecado definitiva al pueblo de Israel. Continuamos. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. No la había, porque alguien es primogénito. Si hay hijo, en esa casa hay primogénito. Y si no hay hijo, es porque posiblemente esos son hijos de otros, pero fácilmente un hermano, un hijo, un padre allí murió. Es triste todo lo que se está dando aquí, pero vemos que todos los que se quisieron quedar en el mundo y al lado de Faraón van a sufrir las consecuencias. Dice, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salí de en medio, ¿qué dice Faraón? De mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, y servid a Adonai, como habéis dicho. Eso mismo lo pudo decir, pero en su corazón él estaba educado de una manera donde él creía que era Dios también, y el Señor utilizaba todas esas enseñanzas que él tenía internamente para endurecer su corazón, para mostrar orgullo y mantener cautivo a su pueblo, a la familia de Israel. Le dice que tome también las ovejas, que tome las vacas, como habéis dicho, y váyanse. Y bendíganme a mí, dice también. Y los egipcios apremiaron al pueblo, dándose prisa a echarlo de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Otra profecía cumplida, vamos a ver acá. Verso 35 del capítulo 2. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiéndole a los egipcios alhaja de plata y de oro y vestido. Y Adonai dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Noten que aquí se cumple lo que vimos en Génesis 15. Vamos allá. Recordarlo. Dice, verso 14, Génesis 15. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Lo notaron. Y salieron sencillamente con gran riqueza. Dice vestido de oro, dice de oro y vestido. Y partieron los hijos de Israel. Noten que quienes entraron a Egipto fueron los hijos de Israel. Verso 37. Y partieron los hijos de Israel de Ramsés, ¿a dónde? A Sucot. Sucot. ¿Y cuántos fueron ellos? Fueron como 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. También subió con ellos gran multitud
de toda clase de gente. O sea, noten esto, que lo mismo se va a repetir al final de todos los tiempos. Lo vamos a mirar ahora como el profeta Jeremías lo plantea. Y ovejas y muchísimo ganado. Vamos a ver a Jeremías cómo plantea sencillamente, si no me equivoco, capítulo 16, si no me equivoco, vamos a ver. 16. Mm, Dice Jeremías capítulo 16, verso 13. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido. Y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no mostraré clemencia. Verso 14 dice, no obstante, he aquí vienen días, dice Adonai, en que no se dirá más, vive Adonai, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque si ustedes notan, en este tiempo, todo el pueblo de Israel está disperso entre todas las naciones. Lo que ustedes ven allí como Israel es simplemente una comunidad, la comunidad de los judíos. Pero en el desarrollo de esta familia, vamos a seguir observando cómo el Señor va a sembrar 10 de estas tribus entre todas las naciones. Y eso lo va a hacer en la semana que viene. Lo vamos a ver cómo, vamos a ver si lo llegamos a mirar en el momento en que eso sucede. Creo que para la semana que viene ya estaríamos ahí. Si no vivía Adonai, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores. Noten lo que hizo el Señor, Adonai, para eso. Dice Adonai, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por todas las cavernas de los peñascos. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones, llenaron mi heredad. Lo que estoy leyendo es a Jeremías, y Jeremías profetizó próximo al año 605, desde el tiempo de Josías, rey de Israel, hasta un poquito después del cautiverio babilónico, y Jeremías es muerto en Egipto, porque fue llevado cautivo por su propio pueblo. Eso lo pueden encontrar en el mismo libro de Jeremías. Pueden encontrar todos esos datos. Y Jeremías está profetizando aquí que la nación de Israel, la tribu que queda, también sería llevada hacia todas las naciones. Pero aquí está hablando de Israel en su totalidad. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos Israel. Y Él nos está llamando desde todos los confines de la tierra. Por eso Yeshua dijo que hasta que no sea anunciado este mensaje en todos los confines de la tierra, hasta ese momento Él no vendrá. ¿Pero por qué? Porque hay un compromiso, hay un pacto, hay un decreto de que Él tiene que irlo a buscar. ¿Y quiénes son los que van a retornar? ¿Quiénes son los que van a venir? La clave es el que escucha su voz y le sigue, ese es su oveja. Ya, estos fueron los 10 golpes que él dio a la nación de Israel.
Estos fueron los 10 golpes. Entonces, esos 10 golpes que le dio a esa nación, dejó a esa nación prácticamente destruida. Y hemos visto ahora cómo él golpeó a Egipto de una manera tal, haciendo separación entre su pueblo y su familia, la familia de Israel, noten, familia de Israel, y lo saca de allí. Mucha gente también entró con, está saliendo con mucha gente, no solamente de lo que son hijos de Israel, y lo lleva hasta Sucot, si ustedes lo ven ahí en el mapa, lo lleva hasta Sucot. Se recogen todo en Ramsés y van hasta Sucot. Van bajando, gocen, tienen un punto de encuentro, pero ya el punto de salida es Sucot. Salen de Sucot, división del Mar Muerto, que ya lo vimos, y ahí pueden observar cómo pasan a través del Mar Muerto y van al monte Oré, que se encuentra precisamente en la, se encuentra precisamente en Arabia. Bien, entonces, déjenme ver, para la semana que viene, le voy a dejar de lectura el capítulo 19 y capítulo 20 del libro de Éxodo. 19 y 20 del libro de Éxodo. Vamos a ver para la semana que viene. Déjenme ver que si solo es eso que tengo por acá. Ok. No sin antes, vamos a, déjenme presentarle esto acá. No sin antes mostrarle lo siguiente. Ya sabemos que la nación de Israel es el resultado de un pacto entre el papá de esa nación y Dios. Todas esas promesas las vemos en Génesis. Y vamos a ver ahora, desde aquí en adelante, y con lo que vamos a ver la semana que viene, cómo se le va a llamar. Déjenme ver si lo puedo presentar aquí, que la presentación me está dando un... ah, déjenme ver, ok, lo tengo acá. Bien, aquí vamos a ver algo por adelantado. ¿Sí? Para que nos vayamos relacionando. Vamos a ver algo por adelantado. Recuerden que quienes están saliendo de aquí son todos de una familia. Y como vimos en el verso 40, verso 37, verso 38 dice, subió con ellos también una grande multitud de toda clase de gente. ¿Qué significa eso? Lo que le leí ahorita en Jeremías, porque la multitud de personas que van a venir a los caminos del Señor en los últimos tiempos va a ser extraordinaria, pero van a tener que venir también bajo el mismo principio que todos nosotros hemos entrado, a través de la puerta, que es Yeshua. Dice toda clase de gente. ¿Qué significa eso? Que no eran familia, sino que allí posiblemente allí habían egipcios, allí habían
posiblemente personas que estaban viviendo en Egipto de otro tipo de personas, que no eran egipcios propiamente y precisamente estaban saliendo de ahí. Dice aquí, el tiempo de los hijos de Israel que habitaron en Egipto fueron 430 años. Si se ve a grosso modo lo que yo le explicaba ahorita, se ve una contradicción entre esto, pero cuando miramos los mapas antiguos de esa época, Egipto no era solamente lo que nosotros hoy conocemos. Egipto era un imperio y tenía control sobre todo ese territorio, que también parte del territorio de Canaán, donde fueron peregrinos y extranjeros los patriarcas de esta nación. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes, todo el ejército de Adonai salieron de la tierra. Y esto es con referencia a los hijos de Israel. ¿A dónde lo va a llevar el Señor ahora? Lo va a llevar allí, al monte, donde lo vimos en el mapa. Y allí en el monte, Él va a hacer algo. Él va a hacer pacto con este pueblo. Recuerden que el pacto era con Abraham, Isaac y Jacob. Pero en el capítulo 19, capítulo 20, nosotros vamos a mirar que Él va a hacer pacto con todos los que están aquí. ¿Qué significa eso? Que esa gente que salió de aquí, que no es parte del pueblo, automáticamente acepta el pacto, y el pacto, la sangre del nuevo pacto, es Yeshua. Todas esas personas que no son Israel y que si aceptan a Yeshua, ya automáticamente empiezan a ser Israel. Porque vamos a mirar acá que Israel tiene una característica, que es que escucha y obedece la voz de su buen pastor, la voz de Adonai. Por eso es el que es gobernado por Dios. Entonces, desde ahí en adelante, entonces vamos a conocer al pueblo de Israel como la novia. ¿A quién ustedes escuchan por ahí que dicen que es la novia? Ustedes escuchan que dicen que es a la iglesia. Pero ¿quién es la iglesia? Ustedes escuchan por ahí que la Virgen. Y todo el que está en un grupo religioso X dice, porque es la novia. La novia es la iglesia evangélica. Los católicos dicen, la novia es la iglesia católica. Y así los mormones, y así la iglesia etiopía, así la ortodoxa, todas reclaman ese derecho para ellos. Y dicen, la congregación del Señor, ¿cuál es? La mía, la pentecostal, la, la católica, o no sé a qué grupo religioso de todas las denominaciones, sin hablar mal de ninguna, pero tampoco dándole la razón a ninguna en este aspecto. Vamos a mirar que también vamos a conocer a la nación de Israel como las hermanas, como la vi, como la iglesia, como la esposa, como las 12 tribus, como Israel, como mi pueblo, mi especial tesoro. ¿A cuántas personas no hemos escuchado que el Señor dice, que dicen, porque yo soy la niña? La iglesia es la niña de los ojos del Señor. Y eso es correcto. Ahora, la aplicación es lo que es incorrecto. Porque es cierto que la novia, que la virgen, que la iglesia, que la congregación, o la Keilah, la Cajal, la eclesía, utilizando el griego y el hebreo, sí son la novia, son la esposa, es con quien el Señor hizo pacto. Entonces, también podemos escuchar que es el rebaño, mi rebaño. Y todo eso, cada quien lo va a aplicar a su grupo, porque entiende que en su grupo es que está la verdad. Yo no estoy para defender este grupo o aquel grupo, solamente estoy del lado de las escrituras. No, si en algún momento se me zafa algo con respecto a algún grupo religioso, no tengo nada que ver al respecto. Simplemente me interesan las escrituras. Eh, y, y cuando ya miremos todo eso, miraremos por qué. Porque a Israel se le conoce como la novia, como la esposa, como la virgen. Y vamos a ver de dónde salen muchos de esos términos que no son aplicados a una iglesia gentil, no a otro pueblo que Dios levantó, nada que ver. Como ustedes pudieron observar, las promesas son eternas
para el pueblo de Israel. No ha desechado el Señor a su pueblo, dice Pablo en Romano, aunque algunos no hayan creído, como Elías, que dijo que ya no quedaba nadie que doblara, que no haya doblado su rodilla delante del Señor, y el Señor le dijo, no, tranquilo, Elías, tranquilo. No, no te atormentes tanto, tranquilo. Yo tengo 7,000 que están ocupados en sus trabajos, en sus negocios, pero son personas que están firmes y no han doblado sus rodillas a ningún otro Dios. Y luego vemos cómo entonces el Señor le dice a Elías, ve y escoge a fulanito para que te suceda. ¿A quién escoge? A Eliseo. ¿Y qué le pide Eliseo a Elías? Doble de la porción del espíritu que reposa en él. ¿Qué hizo Eliseo antes de seguir a Elías? Para que miráramos que estaba ocupado en sus negocios, en su trabajo, pero había una fidelidad extraordinaria al Señor, que cuando Elías lo llama con su capa, él simplemente va y mata las 12 yuntas de buey que tiene, con la que está trabajando, un hombre bastante rico al parecer, y lo da de alimento. Lo cocina con las yuntas y lo da de alimento y se va y sigue a Elías. Y Dios le dice a Elías con eso, mira que hay gente que aunque tú no lo ves que están tan activos en la palabra, que no están predicando por aquí, por allí, pero míralo, mira el potencial que tenía acá. Y vemos luego a Eliseo que aún después de muerto, los huesos, cuando entran en contacto con otro muerto, ese muerto cobra vida. Entonces, todo eso viene de esta familia. Y por el día de hoy, vamos a dejarlo hasta ahí. Ya vimos las plagas, me interesaba que lo miráramos. Y de aquí en adelante vamos un poquito más rápido, porque ya es mostrar el puntito, mirar aquí, mirar allí, y que cada uno de ustedes, conforme al Espíritu del Señor, bueno, pues siga trabajando. Me gustaría ver si hay alguien que me ayude con la oración para así despedirnos en esta noche. Y el lunes nos vemos. Recordar, estudiar los capítulos 19 y 20 de Éxodo, 19 y 20. Amén. Bien, Gloria a Dios. amén. Por eso es que me encanta esta clase, saber de dónde yo vengo y a dónde voy. Dios Así es. bendiga a todos. Bendito Amén. es el Eterno. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, por esta clase que hemos oído, por ese llamado que tú nos has hecho, Señor, para entender de nuestras raíces, de dónde venimos y lo que tú estás haciendo a través de nuestro Señor Jesucristo, ponernos en el plan de salvación. Te doy gracias por nuestro Maestro. Sigue dándole sabiduría y entendimiento, esa entrega total que Él tiene, Él y su esposa, para enseñarnos. Bendice este grupo que está atento, Señor, a lo que necesitamos aprender para vida eterna. Te damos las gracias, Señor. Mira lo que no pudieron entrar. Permite que en la próxima clase puedan estar presentes y seguir aprendiendo cada día más de tus leyes, de tus mandamientos, de todo lo que necesitamos para vida eterna. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Extraordinario, ¿verdad? Y gracias por tan linda oración. Bueno, pues nos despedimos con esta canción. Déjenme colocarla con lo que ustedes tienen en pantalla. Ahí. Y así nos vemos el lunes eh, 19 y 20 de Éxodo. Importante que lo lean para que nos conectemos cuando estemos hablando al respecto. Tierra.
y estando allá, te arrepientas y regreses a mí, Yahweh tu Elohim, tú y tus hijos, y me obedezcas de todo tu corazón y con toda tu alma, entonces yo, Yahweh, te haré volver de tu cautividad y tendré compasión de ti, y te recogeré de nuevo de entre todos los pueblos a donde te dispersé, y te llevaré a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás, y te prosperaré y multiplicaré más que a tus padres. Pueblo mío, escucha, oh Shema Israel, las palabras que habla tú Elohe Yahweh. Mi pacto está contigo y serás bendición. Esta tierra te entrego, tú eres mi nación. Yo te regresaré a casa otra vez, pueblo mío. Nunca más vagarás perdido en la oscuridad. Nada podrá jamás separarnos, porque entre mis alas seguro tú estás. A mi casa otra vez vendrás, como ovejas perdidas, muy lejos del redil. Al Mesías enviado para hacerlos venir. Sus silbidos se escuchan, Él es el buen pastor. Pastos verdes te esperan en la tierra de Sion. Yo te regresaré a casa otra vez, pueblo mío. Nunca más vagarás perdido en la oscuridad. Nada podrá jamás separarnos, porque entre mis alas seguro tú estás. A mi casa te traeré y oramos por paz, mirando al oriente, anhelando la santa ciudad. Y un día vendrá cuando todo ojo verá al que hicieron traspasar. Llorarán al verlo regresar. Pueblo mío, no temas, ya no vas a sufrir. Con mis aguas te limpio, mi pesar fue a morir. Si es rojo tu pecado, como nieve será. Yo jamás te he dejado, lo pacté con Abraham. Yo te regresaré a casa otra vez, pueblo mío. Nunca más vagarás perdido en la oscuridad.
Elohim.